Hola, bienvenidos de nuevo a Simple Finanzas, el canal donde intentamos explicar de forma clara y sencilla lo que está pasando en el mundo financiero, incluso cuando las noticias son complejas, tensas o directamente preocupantes. Hoy tenemos un video muy importante porque en las últimas horas han aparecido informaciones y movimientos militares de Estados Unidos relacionados con Venezuela, que están generando una fuerte tensión geopolítica y muchas preguntas entre inversores, analistas y ciudadanos en general. Quiero dejar algo muy claro desde el inicio. Hoy es domingo, los principales mercados financieros están cerrados y por tanto no estamos viendo todavía la reacción real del mercado. Lo que sí estamos viendo es expectativa, posicionamiento previo y cambio en la percepción del riesgo. Y eso en finanzas es igual o incluso más importante que el movimiento inmediato de precios. En este video vamos a analizar tres cosas clave. Primero, qué está pasando y por qué es relevante desde el punto de vista económico, más allá del ruido político. Segundo, cómo podrían reaccionar los mercados cuando abran. ¿Qué activos suelen verse afectados en este tipo de situaciones y qué sectores entran en foco? Y tercero, ¿qué tipo de compañías y sectores podrían beneficiarse si esta situación se mantiene o escala y por qué? Si quieres el análisis concreto con nombres y tickers, te invito a seguirme en Patreon. Vamos paso a paso, sin alarmismo, sin titulares vacíos y con lógica financiera. En las últimas horas han surgido informaciones sobre acciones militares y operativas de Estados Unidos relacionadas con Venezuela y la captura de su líder. En un contexto que ya venía siendo muy tenso desde hace meses por sanciones, presión diplomática, intereses energéticos y posicionamiento geopolítico en América Latina. Independientemente de cómo evolucione la situación en las próximas horas o días, hay algo que los mercados entienden muy bien. Cuando una potencia como Estados Unidos interviene directa o indirectamente en un país con recursos estratégicos, el riesgo global aumenta. Y cuando el riesgo aumenta, los flujos de capital empiezan a moverse incluso antes de que los mercados abran. Ahora bien, hablemos de mercados, pero con una idea muy clara en mente. Hoy domingo no hay precios reales, no hay velas diarias, no hay cierres oficiales. Lo que tenemos en expectativa y la expectativa es lo que suele marcar el lunes. Históricamente, cuando ocurre un evento geopolítico de este tipo durante el fin de semana, los inversores institucionales pasan estas horas ajustando escenarios, coberturas y exposición al riesgo. Y el lunes, cuando los mercados abren, vemos tres tipos de reacciones posibles. La primera reacción suele ser cautela generalizada. Los índices principales como el S&P 500 o el Nasdaq tienden a abrir con volatilidad, no necesariamente con desplomes, pero sí con movimientos defensivos. Los gestores reducen riesgo hasta tener más claridad. La segunda reacción habitual es el movimiento hacia activos refugio. Aquí hablamos de cosas como el dólar estadounidense, el oro, ciertos bonos y en algunos casos incluso Bitcoin, que cada vez más inversores ven como una cobertura alternativa ante eventos geopolíticos. Y la tercera reacción se da al nivel sectorial. No todas las acciones se comportan igual cuando hay tensión geopolítica. Algunos sectores sufren, otros se benefician y otros simplemente se mantienen al margen. Uno de los primeros sectores que siempre entra en el radar es el sector energético. Venezuela, más allá de su situación política y económica, sigue siendo un país con enormes reservas de petróleo. Su producción actual es limitada comparada con décadas pasadas, pero su papel geopolítico en el mercado energético sigue siendo relevante. Cuando hay tensión en un país productor de petróleo, los mercados no reaccionan solo al volumen actual de producción, sino al riesgo de interrupciones futuras, a sanciones, a cambios de flujos comerciales y a la posibilidad de que otros productores tengan que compensar esa oferta. Por eso, aunque el petróleo no siempre suba de forma inmediata, la volatilidad en el sector energético suele aumentar. Empresas petroleras grandes, refinerías, compañías de transporte de crudo y servicios energéticos entran en el foco de los inversores. No significa que todo el sector suba automáticamente, pero sí que el dinero empieza a moverse dentro del sector buscando empresas mejor posicionadas para escenarios de incertidumbre.
Otro sector que históricamente reacciona ante este tipo de eventos es el sector defensa. Cuando hay conflictos, tensiones militares o intervenciones internacionales, los presupuestos de defensa no suelen bajar. De hecho, en muchos casos aumentan. Y los mercados lo saben. Las empresas relacionadas con defensa, tecnología militar, logística, ciberseguridad y equipamiento estratégico suelen recibir atención extra en contexto como este, no por ideología, sino por simple lógica de contratos, gasto público y la previsión de demanda. Ahora bien, este es un sector que también tiene riesgo político y regulatorio, por lo que no se trata de comprar a ciegas, sino de analizar bien qué empresas están mejor posicionadas y cuáles ya tienen el precio descontado. También hay que hablar de materias primas y metales preciosos. Cuando la incertidumbre global aumenta, muchos inversores buscan preservar capital más que maximizar la rentabilidad. En esos momentos, activos como el oro y la plata suelen recibir flujos de entrada, especialmente si el conflicto genera dudas sobre inflación, comercio internacional o estabilidad regional. No siempre se producen subidas espectaculares, pero sí se refuerza su papel como cobertura dentro de carteras diversificadas. ¿Y qué pasa con las criptomonedas? Aquí el comportamiento es más mixto. En algunos eventos geopolíticos, Bitcoin ha actuado como activo refugio alternativo. En otros ha sufrido junto con los activos de riesgo. La clave está en cómo interprete el mercado el evento, si como una crisis localizada o como un riesgo sistémico más amplio. Por eso, más que mirar el precio hoy, domingo, lo importante será observar el volumen, el sentimiento y la reacción cuando los mercados tradicionales vuelven a abrir. Ahora, hablemos de escenarios porque en finanzas no se invierte en titulares. Se invierte en probabilidades. El primer escenario, la situación se contiene, no escala y se resuelve rápidamente a nivel diplomático operativo. En este caso, lo más probable es que veamos volatilidad de corto plazo, alguna corrección puntual y luego una normalización relativamente rápida de los mercados. El escenario 2. La tensión se prolonga durante semanas. Aquí ya empezamos a ver impacto más claro en sectores específicos, aumento de primas de riesgo, presión sobre mercados emergentes y movimientos más claros hacia activos defensivos. El escenario 3, escalada regional o impacto en relaciones entre grandes potencias. Este es el escenario menos probable, pero también el de mayor impacto. Aquí sí podríamos ver cambios estructurales en flujos de capital, comercio internacional y políticas monetarias. El mercado normalmente empieza descontando el escenario 1, pero se va preparando poco a poco para el 2. Ahora bien, muchos de vosotros os estaréis preguntando lo mismo. ¿Qué compañías pueden beneficiarse de todo esto? Y aquí es donde quiero ser muy claro y transparente. En este canal no damos recomendaciones de compra sin análisis profundo, pero sí analizamos qué sectores y qué tipos de empresas suelen beneficiarse en ese tipo de contextos. En mi Patreon estoy publicando un análisis específico con sectores favorecidos por tensión geopolítica, empresas concretas con exposición positiva, riesgos reales de cada escenario y cómo gestionar una cartera en contextos de incertidumbre. Si quieres saber qué compañías concretas están mejor posicionadas con nombres, lógica financiera y análisis de riesgo, te invito a seguirme allí. El enlace está en la descripción. Para cerrar, quiero dejarte con una reflexión importante. Los mercados no se mueven solo cuando hay guerra o paz. Se mueven cuando cambia la percepción del futuro. Y eventos como el que estamos viendo ahora, especialmente cuando ocurren en fin de semana, sirven para redefinir expectativas. Este lunes, cuando los mercados abran, no será tanto una reacción emocional, sino una reacción estratégica. Y entender eso te coloca varios pasos por delante de la mayoría. Si te ha gustado este análisis, dale like, suscríbete a Simple Finanzas y activa la campanita. Aquí no perseguimos el ruido. Perseguimos la comprensión. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, en finanzas, la calma y el análisis siempre valen más que el miedo. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.